Muy buenos días. El tema para el día de hoy lo he titulado ¿Por qué vamos al templo? También podríamos decir ¿por qué venimos al templo? O si queremos hacerlo más personales, ¿por qué voy al templo? A manera de introducción me gustaría decir que el templo, la casa de Dios, nació en el corazón mismo de Dios. La Biblia en relación a la casa de Dios nos habla del tabernáculo y el templo del Señor. Veamos primeramente lo que nos dice la palabra en relación al tabernáculo de reunión. En primer lugar, el tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Este tabernáculo servía como santuario donde los israelitas iban para presentar sus oraciones, sus sacrificios y también sus alabanzas, sus acciones de gracias a Dios. Dice Éxodo 25:22. Hablando del tabernáculo dice, allí me presentaré, allí me manifestaré a ti y hablaré contigo. Todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. La presencia de Dios era prometida en este tabernáculo. Como sabemos, el pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto. Luego que Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto, el Señor mismo le dio instrucciones muy específicas a Moisés sobre el diseño del tabernáculo, pero también sobre los materiales a usar. Hay 3 capítulos del libro de Éxodo dedicados a esto, en el capítulo 25 al 27 de Éxodo. El tabernáculo, por la condición en que se encontraba el pueblo de Israel, era una tienda móvil o transportable que lo armaban y lo desarmaban a medida que ellos iban caminando por el desierto. Es importante decir que el tabernáculo tenía 2 partes principales: el atrio, o sea, el patio exterior donde estaba el pueblo, y el santuario, que estaba compuesto de 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Me resultó muy interesante al estudiar esta meditación que el tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias que el pueblo trajo tal como Dios lo pidió. En segundo lugar está el templo del Señor. El primer templo para Dios fue construido por Salomón en el año 957 a.C. Este templo se encontraba junto al palacio del rey y era el centro del culto de Israel. Era un lugar muy importante para el pueblo de Israel. El templo se inspiraba, por supuesto, en el tabernáculo. Y también estaba dividido en 3 zonas importantes. Estaba el patio exterior, estaba el lugar santo y también el lugar santísimo. El primer templo fue construido en Jerusalén, en el terreno donde David había comprado para edificar un altar a Dios. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, Jehová se le apareció a Salomón y le dijo en Primera de Reyes capítulo 9 versículo 3: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para mí, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios prometió, queridos, a Salomón su presencia en el templo. Él dijo, mi nombre estará allí para siempre. Y no solamente mi nombre, sino mis ojos y mi corazón. Es decir, yo estaré allí para siempre. Cuando Salomón dedicó el templo, hermanos, la presencia de Dios se hizo real de una manera visible. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 3, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y escuchen esto, la gloria de Jehová llenó la casa. Tanto que no podían los sacerdotes entrar a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Dios.
diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Queridos, la presencia de Dios llenó el templo, la casa de Dios, y todos se postraron y adoraron a Dios. Este templo precioso que construyó Salomón, según los historiadores, este templo fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 587 a.C. Esto significa que este templo estuvo de pie durante 410 años. 70 años después que fue destruido, fue reconstruido por Zorobabel en el año 515 a.C. El rey Darío permitió que el pueblo de Israel reconstruyera el templo, inclusive ayudó a hacerlo. Pero, hermanos queridos, este templo también fue destruido 400 y tantos años después, el año 70, por los romanos, al mando del general Tito. Destruyeron los muros, destruyeron el templo, tal como Jesús lo prometió, que no quedará piedra sobre piedra. De ese templo reconstruido, ahora solo queda el muro de los lamentos, el cual es un espacio de adoración, de oración y reflexión para el judaísmo. Cada año este muro de los lamentos es visitado por miles y miles de personas de todo el mundo, especialmente por los judíos. Queridos, tanto el tabernáculo como el templo representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. En ambos, tanto en el tabernáculo como en el pueblo, como en el templo, había en el lugar santísimo el arca del pacto. Ahí estaba el arca del pacto. Y esta arca del pacto representaba la presencia de Dios. Es interesante que esta arca del pacto era el mueble más importante de todo el tabernáculo y de todo el templo. Era una caja de madera enchapada en oro de 1,30 m de longitud por 75 centímetros de anchura y de altura. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, lo que había en el lugar santísimo y dentro del arca. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 cosas había en el arca. El maná. Queridos, cientos de años antes el maná había sido dado por Dios allí en el desierto para alimentar a su pueblo. Y este maná se conservaba en el arca fresco. La vara de Aarón que usó cuando él estaba vivo, hermanos, reverdeció. Un palo seco, roto de sus raíces, arrancado de sus raíces, reverdeció. Y estaba la tabla del pacto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba allí. Queridos, el tabernáculo y el templo no solo representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo, sino que también servía como santuario, donde los israelitas, el pueblo escogido de Dios, iba a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus acciones de gracias a Dios. ¿Cómo lo expresa el Salmo 100? Que es un salmo de exhortación a ser agradecidos con Dios. Este salmo no solamente es para la nación judía, el pueblo de Dios, sino también es un llamado para todos nosotros, es un llamado universal para ser agradecidos con Dios. Todos los habitantes de la tierra. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Mire la invitación para ir al templo. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadlo, bendecid su nombre,
porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Una invitación del salmista de venir ante su presencia con regocijo y cantar alegres a Dios. Como dice el versículo 4, entre por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones hasta nosotros. ¿Por qué debemos venir al templo? Sin duda hay muchas razones por las cuales debemos hacerlo, pero hoy quiero presentar tres de ellas. En primer lugar, venimos al templo porque es el mandato del Señor. La exhortación que nos hace el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 24 y 25 dice: y considerémonos, y habla al pueblo de Dios, habla a la iglesia, ya no al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la palabra muy clara, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos queridos, para el pueblo de Dios era fundamental el templo del Señor. Y de una manera especial lo era para David, quien escribió el Salmo 122.1, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, David era apasionado por la casa de Dios. La versión Dios habla hoy de este mismo verso dice, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Ese gozo también debe ser producido por nosotros o debe producirse en nosotros cuando tenemos que ir a la casa del Señor. Otro de los salmistas, refiriéndose a la casa de Dios, en el Salmo 84, 1 al 4, dice, hermanos, qué hermosas palabras. Dice, cuán amables, también hermosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y termina diciendo el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué hermoso salmo. Versículo 2 dice, mi alma desea ardientemente los atrios de Jehová. La versión Dios habla hoy dice, con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Hermanos queridos, ese deseo tiene que haber en nosotros en respuesta al mandato del Señor de ir a su casa. Como el salmista tenemos que decir, deseamos ardientemente. No podemos estar tranquilos si no estamos en la casa del Señor. Con qué ansia y fervor deseo estar en tus atrios, oh Señor. Este mismo salmo en el versículo 10 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Dos cosas importantes, como lo dice la nueva versión o la nueva Biblia viva. Un solo día en tu templo es mejor que 1000 años en cualquier otro sitio. Y el salmista decía, escogería yo ser portero en la casa de mi Dios antes que estar en las moradas de maldad. Oh, hermanos queridos, qué precioso. Vamos al templo porque es un mandato de Dios. Y tiene que haber ese anhelo en nuestros corazones como había en los salmistas en el pueblo de Israel. Pero no solamente el pueblo de Israel, sino la iglesia primitiva también se reunía los domingos para alabar al Señor. Hechos 27 dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba.
¿Cuándo? El domingo, el primer día de semana. Como dice otra versión, ¿no? El día domingo. Se reunían los discípulos para celebrar la cena del Señor y Pablo les enseñaba. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice, en la versión popular, los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado, y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas o dar ofrendas. Hermanos queridos, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, eran personas apasionadas por estar en la casa de Dios. Queridos, no basta con escuchar un mensaje por internet, o la radio, o la televisión, o por Facebook, aun cuando sea en directo, hermanos. Necesitamos estar juntos como pueblo de Dios, como familia de Dios, para alabar a Dios con todo nuestro ser. No solo con nuestro espíritu y alma, sino también con nuestro cuerpo. Porque hay una bendición especial cuando adoramos, cuando alabamos, cuando agradecemos al Señor juntos como la iglesia del Señor. Queridos, somos el pueblo de Dios. Y como lo dice Hebreos 10, animémonos unos a otros. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo al templo, a la casa de Dios? Porque es un mandato de Dios. Pero en segundo lugar, también vengo a la iglesia para compartir con la obra de Dios de lo que Él me ha dado. Así como vengo al templo, porque es un mandato de Dios, también es un mandato de Dios que le honre a Dios con los bienes que Él me ha dado. Como lo dice ahí en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán tus graneros con abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estos versos, hermanos queridos, nos invitan a honrar al Señor con nuestros bienes. El término es muy amplio, esto de bienes, pero quiero centrarlos en dos bienes, con las ofrendas y con los diezmos. Y qué hermoso es que cuando cumplimos con lo que el Señor nos manda, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, dice, hay bendición para ti. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En relación a los diezmos, dice Malaquías 3:10 y al 12. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. También reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La palabra es bien clara. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Los diezmos debemos llevarlos al alfolí que está en la casa del Señor. ¿Sabes, querido? Siempre el Señor nos pide que le demos solo una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Él siempre se reserva la parte más pequeña. De los 7 días que nos da, nos pide un día, que santifiquemos el día de reposo. Del 100% de nuestro sueldo, nos pide el 10%, una décima parte de todo lo que Él nos da. Cuando Dios puso en el huerto del Edén a Adán y Eva, hermanos, se reservó solo 2 árboles, el de la vida y del bien del mal. Y todo lo demás era para Adán y Eva. ¿Saben por qué Dios se reserva siempre la parte más pequeña? No es porque lo necesite, queridos. Es porque Él quiere probar nuestra obediencia. ¿Y saben para qué? Para bendecirnos, hermanos.
para bendecirnos. Cuando Él nos pide los diezmos es porque Él quiere probar nuestra obediencia, pero también quiere enviar bendición sobre nosotros. La palabra dice que hay 3 bendiciones. Dice, abriré la ventana del cielo hasta que sobreabunde. En segundo lugar dice, reprenderé al devorador. Hermanos, la vid no será estéril. Dice Jehová, tendrás un campo fértil. Y la tercera dice, serás tierra deseable si cumplimos con el Señor. Y en relación a nuestras ofrendas, el Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. La versión Palabra de Dios para Todos de este verso dice, alaben el nombre del Señor, lleven ofrendas al templo. En segundo lugar, querido, vengo al templo. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios ha dispuesto para entregar los diezmos y las ofrendas. Hermanos queridos, qué privilegio que el Señor nos da de participar en su obra. Y en tercer y último lugar, ¿por qué venimos al templo? Vengo al templo, vengo a la iglesia, vengo a la casa de Dios para agradecer a Dios y para adorarle. El Salmo 100, versículo 4 nos invita a ser agradecidos. Dice el versículo 1 al 4, versículo 1 al 4, o al 5 quizás también, porque nos habla de esta bendición. Salmo 100, del 1 al 5, dice, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Escuchen esto, entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. El título de este salmo es precioso, hermanos. Dice exhortación a la gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Venimos a la iglesia para agradecerle a Dios, porque hay muchas razones por las cuales, hermanos, tenemos que agradecerle. Siempre me gusta pensar que si estamos hoy aquí es porque el Señor nos cuidó. El estar aquí es una prueba de su fidelidad. Si tuvimos una semana bendecida, tengo que agradecer a Dios. Pero si tuve una semana complicada, debo de agradecerle también porque Él me cuidó, porque Él estuvo a mi lado, porque Él estuvo conmigo. Queridos, pero también no solo debemos agradecerle y alabarle por lo que Él hace, sino también debemos adorarle por quién es Él. Dice el Salmo 24:3-5. ¿Quién estará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, ¿quién entrará en tu santo templo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, hermanos. Tengo que venir al templo no solamente para agradecerle por lo que Él ha hecho, sino para adorarle por lo que Él es. Y eso es algo tan hermoso, porque nuestro Dios es único. Nuestro Dios es eterno, es misericordioso, amoroso. Él es único y por eso debo adorarle. Y es en la iglesia, es en la casa del Señor en donde puedo abrir mis labios, alabarle y adorarle. Y finalmente me gustaría pensar con ustedes, ¿por qué dar gracias a Dios? ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Hay muchas razones, muchas, pero déjenme mencionar 3. En primer lugar, porque es la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es, queridos, que vivamos vidas agradecidas, no quejumbrosas. El Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo Jehová,
nos gozaremos y alegraremos en él. Sí, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por todo. Si el día es lluvioso, gracias al Señor. Si está soleado, también debemos agradecerle. La voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido para Él. En segundo lugar, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Es hermoso el versículo de 1 Corintios 4:7 que dice, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Es más, toda dádiva, todo regalo lo hemos recibido del Señor. Todo es de Él, nada es nuestro. Él es dueño, nosotros somos simplemente administradores. Job lo decía muy bien. Allí en el capítulo 1, versículo 1, Job decía lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nada trajimos a este mundo y nada vamos a llevar. Debo darle gracias a Dios porque es la voluntad del Señor. Debo darle gracias a Dios porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y finalmente, debo dar gracias a Dios porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso lo dice Romanos 8:28. No dice algunas cosas, sino tengo que agradecer al Señor porque todo lo que sucede es para bien de quien le ama al Señor. A manera de conclusión, me gustaría decir, ¿por qué vengo al templo? Por 3 razones. En primer lugar, porque es un mandato de Dios. Él prometió su presencia en este lugar. Lo hizo con el tabernáculo. Lo hizo con el templo que construyó Salomón. Y luego también con el templo que reedificó Zorobabel. Lo hace también con nosotros hoy. Queridos, el templo es la casa de oración. Es la casa de Dios, en donde Él ha prometido su presencia. Mi nombre estará allí para siempre, en donde sus ojos y corazón están para siempre, como le dijo a Salomón. Vengo al templo porque es un mandato de Dios. En segundo lugar, vengo al templo porque es el lugar que Dios dispuso para honrarle con los bienes que Él me ha dado. Porque es el lugar donde Él prueba mi obediencia. Ahí está el alfolí. Queridos, así como contribuimos con el gobierno, con nuestros impuestos, y hay un lugar dispuesto para hacerlo, querrámoslo o no, lo hacemos. Así también en el templo está el alfolí, en donde debo traer mis diezmos y ofrendas, como lo hice en 1 Corintios 16:2. Los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Queridos hermanos, vengo al templo porque es el lugar que Dios dispuso para honrarle con los bienes que Él mismo me ha dado. Y en tercer lugar, hermanos, vengo en primer lugar porque es un mandato de Dios, vengo al templo. En segundo lugar, vengo para contribuir con la obra de Dios porque es el lugar que Dios dispuso. Y en tercer lugar, vengo al templo porque quiero alabar y agradecer a Dios por todo lo que Él hace por mí, por todas sus bendiciones, por todo lo que me ha dado. Y también vengo al templo porque quiero adorarle, no solamente por lo que Él hace por mí, sino por lo que quién es Él. Mi Dios es eterno, mi Dios es soberano, mi Dios es justo, Él es omnisciente, es el único omnipresente, es omnipotente, es misericordioso, 3 veces santo, mi Dios es amor. Debo agradecerle, queridos, porque es la voluntad de Dios que sea agradecido. Como la palabra dice, dar gracias en todo. Debo de agradecerle porque todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. Lo he recibido de Él. Y debo de agradecerle porque lo que me sucede es para mi bien.
Vengo al templo, queridos, porque deseo adorarle. No hay otro como Él. Todos los demás son diosesitos, son dioses con D minúscula. Solo mi Dios es eterno. Nuestro Dios es único. Y quiero terminar esta meditación esta mañana con el Salmo 8, que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Miren qué hermosura. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias al Señor por su palabra. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.